Sean todos bienvenidos a este video donde vamos a ver la programación básica del controlador Fullgauge TC970E más Eco. Este es un controlador muy especial para refrigeración o calefacción que utiliza dos sensores de temperatura. En el modo de refrigeración ejecuta el proceso de descongelación por ciclo fuera o parada de compresor, de congelación eléctrica y de congelación por gas caliente. Pero la novedad que trae este controlador está en el control de compresores con capacidad variable o VCC. Bien, en este caso vemos la funcionalidad y las teclas son las mismas de los controladores generales. Vémoslos aquí: tecla aumenta, tecla disminuye, tecla set, tecla facilitado, y aquí tenemos las indicaciones como el trabajo del compresor, ventilador. Aquí tenemos las indicaciones de hielo, indicación de salida auxiliar, indicación modo económico y las unidades de temperatura. Por tanto, es muy sencillo poder leer sus características o datos. Aquí vamos viendo las conexiones, estamos observando. Aquí vean, pueden observar la fuente de poder 7, 8 y 9. Aquí tenemos los contactos, tenemos un contacto común, vean aquí, que es el 13, auxiliar el salida 12, los ventiladores de evaporador 11, el defrost el 10. Aquí tenemos el 1 y el 2, así como el 3 y 4 para los sensores de temperatura, 5 y 6 para una entrada digital, y muy especialmente aquí tenemos este que es el VCC, que es la salida para el control del compresor de tipo VCC, que es muy especial. Vean que este controlador no tengo cómo conectar o cómo operar un compresor on-off, porque este viene especialmente hecho para trabajar con compresores VCC. Bien, ahora para comenzar la programación vamos a ver, recordemos los requerimientos que necesitamos para el periodo de congelación. Aquí tenemos unos datos como rango de temperatura de operación del equipo entre menos 5 y 5 grados. Recuerden que estos son los datos que he tomado aquí como ejemplo, ¿no? Aquí tenemos la temperatura mínima de recinto para apagado del equipo, 0 grados Celsius. Temperatura para entrar del compresor después de haberse apagado por temperatura, 3 grados Celsius. Tiempo o periodo de congelación, 4 horas. Alarma por alta temperatura en recinto, 20 grados Celsius. Y alarma por baja temperatura en recinto, menos 1 grado Celsius. He tomado aquí unos datos especiales para poder hacer la configuración de este controlador. Bien, a continuación vamos a comenzar con los parámetros. Entonces aquí tenemos el F01. Recuerden que es el código para el cambio de los valores de los parámetros. El 123 es el mismo y el 231 para unidad de temperatura. Ahora vamos con el F02, que tiene que ver con la temperatura de set point para la receta 1. Este tiene 4 recetas, solamente vamos a trabajar con la receta 1. Por esa razón el F02 lo vamos a configurar en 0, que tiene que ver con la temperatura mínima de operación del equipo. Los demás valores del F03, F04 y F05 vamos a dejarlo con los mismos valores, que es de 0. En el F10 vamos a ver el mínimo set point, y en el F11 el máximo set point de temperatura que se puede ajustar en el equipo. Recuerden que el rango de temperatura de operación del equipo está entre menos 5 y 5 grados, y por esa razón el F10 se configura en menos 5 y el F11 en 5 grados. Con respecto al F12, tiene que ver con el diferencial de control o histéresis. Recuerden que la temperatura de recinto de encendido del compresor después de haberse apagado por temperatura es de 3 grados. Por esa razón el diferencial es de 3 y ese es el valor que se ajusta aquí en el F12. En el F19 tiene que ver con el tiempo de retardo, en este caso en minutos, para activación de los contactos al energizar el control. Para esta situación vamos a darle 1 minuto, que significa que cuando energicemos el equipo hay que esperar 1 minuto para que los contactos comiencen a operar. Ahora vamos a ver con la información requerida para el periodo de congelación. Entonces, para ello necesitamos saber el tipo de congelación, en este caso eléctrico, la duración máxima es de hielo, en este caso unos 15 minutos, temperatura de evaporador para fin de hielo, 2 grados Celsius, tiempo de drenaje o escurrimiento del agua del evaporador, 1 minuto, temperatura de evaporador para activación de los ventiladores de evaporador para después del drenaje. En este caso vamos a colocarle unos menos 3 grados Celsius. Bien, entonces vamos a configurar los parámetros para la descongelación. Aquí tenemos el F20.
donde me pregunta el tipo de hielo. En este caso, recordemos que tenemos un tipo de descongelación tipo eléctrico, por esa razón vamos a darle una opción 0. Bien, en el F21 me está preguntando sobre la condición para inicio de hielo. Off significa que el de hielo sea manual, ya sea activado directamente en el controlador o por un pulsador en la entrada digital. 1 por tiempos y 2 por temperatura. Recuerden que estamos haciendo una programación por tiempo, por esa razón este parámetro se le da valor de 1. En el F22 me está preguntando por el intervalo entre hielo y minutos. En otras palabras, me está preguntando por el periodo de congelación. Entonces, en esta opción que está configurada en minutos, vamos a darle la opción de 240 minutos porque mi periodo de congelación es de 4 horas. Ahora vamos a ver el F23. Me pregunta si voy a adicionar un tiempo especial al primer ciclo de congelación. Recuerden que cuando iniciamos hay una carga térmica alta, entonces pregunta si le queremos dar un tiempo extra a ese periodo de congelación. En este caso le voy a dar unos 30 minutos y por esa razón lo configuro en 30. Ahora el F24 tiene que ver con la temperatura del sensor 2 para iniciar el de hielo si F21 es igual a 2. Esto se hace siempre y cuando yo hubiese escogido en el F21 la opción de inicio de hielo por temperatura. De igual manera, a pesar que no nos va a afectar porque nuestro periodo por tiempo, le voy a colocar un valor aquí de menos 5 grados. En el F27 me pregunta si vamos a hacer un deshielo al energizar el controlador. Entonces, ¿qué significa? Cuando yo enciendo el controlador me va a iniciar o no con el periodo de congelación. Entonces en este caso tengo dos opciones, 0 no y 1 sí. Lo hemos configurado en 0. En el F30 tenemos el tiempo de predeshielo en minutos. Durante ese tiempo no se activan los ventiladores de evaporador, sino que se aprovecha la misma calor que trae el refrigerante. En este caso vamos a configurar en ese F30 con un valor de 1 minuto. En el F31 nos va a preguntar por la temperatura de evaporador o del sensor 2 para el fin de deshielo. Recuerden que lo habíamos configurado en unos 2 grados Celsius y por esta razón lo colocamos aquí en 2 grados Celsius. Bien, seguimos con los parámetros de descongelación. En este caso el F32 nos pregunta por la temperatura de recinto o del sensor S1 para fin de deshielo. La hemos colocado en 0 grados. En el F33 el tiempo máximo de duración en minutos desde el hielo habíamos especificado que era de 15 minutos, aquí lo tenemos. En el F34 el tiempo de drenaje o goteo en minutos habíamos especificado que era de 1 minuto, aquí se configura en 1. El F40 tiene que ver con la temperatura de evaporador o del sensor 2 para retorno a operación de los ventiladores después del drenaje o goteo de la descongelación. Habíamos especificado que para esa temperatura debía ser de menos 3 grados Celsius y aquí la configuramos menos 3. En el F41 estamos especificando el tiempo máximo para retorno a operación de los ventiladores de evaporador después del drenaje o goteo. Entonces vamos a colocarle unos 5 minutos en este caso. En el F87 y el F88 hicimos un salto grande. Aquí tiene que ver con la corrección del valor de temperatura de los sensores S1 y S2. En este caso configuramos ambos en 0, tal cual como estamos viendo aquí, porque asumimos que están calibrados. Ahora vamos a ver los parámetros de programación o receta básica para ventiladores de evaporador y puertas de recinto. Estos son unos parámetros especiales solamente para estos tipos de accesorios. Entonces vamos a comenzar con el F35, donde me especifica el modo de operación de los ventiladores de evaporador. 0 significa que los ventiladores van a operar con compresores encendidos e intermitentes cuando el compresor esté apagado de acuerdo a los tiempos programados. Bien, en F36 y F37. Vamos a ver más tarde qué significa esto. Si tomo la opción 2, significa que van a estar en operación continua sin importar el estado del compresor, o sea que siempre van a estar encendidos. 3, van a estar los ventiladores operando de acuerdo al estado del compresor, o sea que si el compresor está encendido, ellos están encendidos, y si el compresor está apagado, ellos están apagados. 4, el ventilador permanece encendido por tiempo programado en F36 después de apagarse el compresor. Entonces vamos a ver estas opciones. Para este caso vamos a tener en cuenta la opción 0. Bien, para que tengamos una opción de que durante el compresor encendido, él esté encendido, y cuando el compresor esté apagado, haga una intermitencia de encendido y apagado dependiendo de los tiempos que programen F36 y F37. Bien, en F36 dice
vamos a programar el tiempo en minutos en el cual el ventilador permanecerá encendido, si F35 es 0 o F35 es 4. En este caso vamos a configurarle que va a permanecer encendido 2 minutos y F37 el tiempo en el que el ventilador va a permanecer apagado, si F35 es 0. Entonces vamos a configurarle en este caso unos 2 minutos también, o sea que durante el periodo apagado va a estar encendiendo y apagando por 2 minutos los ventiladores de evaporador. En el F38 es el tiempo en minutos en el que el ventilador aguardará para apagarse después de que la puerta haya sido abierta, si F42 es 1 o 2. Entonces vamos a ver más tarde el F42. En este caso, si tomo la opción menos 1, significa off, no se apagan los ventiladores en caso de que la puerta esté abierta. 0 significa que apenas se abra la puerta, se apagan los ventiladores, ¿cierto? Por un mayor valor de 0, en este caso significa que es el tiempo de conteo para que se apaguen por tiempo. Entonces en este caso vamos a configurar ese valor en unos menos 1, que significa que en este caso vamos a ver que los ventiladores no se van a apagar después que las puertas se estén abiertas. Entonces esa es una condición que hemos colocado aquí. Podemos colocar otra, en lo cual no hay ningún problema. En el F39 me están preguntando por la temperatura de parada del ventilador por alta temperatura en recinto o S1. Esto es una medida de como especie de protección del controlador para evitar que le entre aire caliente al recinto y se pueda subir las temperaturas. Entonces estos ventiladores se volverán a encender 2 grados Celsius por debajo de la temperatura programada en este parámetro. En este caso le voy a dar un valor aquí, vamos a verlo, de unos 28 grados, que significa que a los 28 grados estos ventiladores se van a apagar y solamente volverán a encender cuando la temperatura esté 2 grados por debajo, o sea, se volverán a encender cuando lleguen a 26 grados. Bien, en el F42 vamos a ver el modo de operación de la entrada digital de 1, esta que está aquí. Esta entrada digital de 1 se puede programar también o trabajar con un sensor tercero de temperatura o S3. En este caso tenemos varias opciones, les tomo las más comunes. 0 significa que va a estar deshabilitada esa entrada. 1 va a utilizar como un sensor de puerta normalmente abierto. 2 como sensor de puerta normalmente cerrado. 11 como un deshielo manual con un contacto o un pulsador NO. 13 como un sensor de temperatura de una puerta de anticondensación. Entonces en este caso vamos a darle una configuración de 0 donde no la voy a utilizar. En el F43 me está preguntando por el tiempo de puerta abierta para deshielo instantáneo, si F42 es 1. Entonces en este caso o F42 es 2. En este caso podemos dar una configuración, pero como ya colocamos aquí a 0 no nos va a afectar este parámetro. Entonces en este caso vamos a darle un valor aquí de 25 minutos. Y el F44 me está preguntando por el tiempo de la puerta abierta para apagar compresor y ventiladores, si F42 es 1 o F42 es 2, correcto. Entonces en este caso vamos a darle un valor de unos 15 minutos. Sin embargo, ya sabemos que nuestro F42 es 0, por tanto estos valores no nos van a afectar. Entonces podemos dejar el mismo que trae el equipo por default. Bien, a continuación vamos a ver los parámetros de programación básica para compresores VCC. Para esta programación necesitamos tener información sobre el comportamiento del compresor con base en la frecuencia de entrada y las RPM que vamos a tener de velocidad del mismo. En este caso, cortesía en Braco, vamos a trabajar con la familia BEG. Entonces, con respecto a esta tabla, vamos a dar los siguientes parámetros: revoluciones mínimas del compresor, en este caso 1800 RPM. Revoluciones máximas del compresor. Para nuestro caso, nuestro compresor va a tener, aunque aquí aparece varias familias, nuestro compresor BEG va a tener 3600 RPM, va a tener unas revoluciones nominales de 3000 RPM. La frecuencia mínima de operación del compresor en Hz va a ser unos 60 Hz. Vamos a ver que de operación de 60, ¿por qué? Porque de 50 hacia abajo se va a apagar el compresor. La frecuencia máxima de operación del compresor en Hz, en este caso para nuestro caso 120, tomando como base las características del BEG nuestro. La frecuencia nominal de operación del compresor en Hz va a ser de unos 100 y la frecuencia de apagado del compresor en Hz de unos 40. Entonces con esta información ya tenemos suficientes datos para poder configurar los parámetros. Bien, vayamos por los parámetros de programación del compresor VCC.
En el F48 nos está preguntando por el tiempo mínimo en segundos en el cual el compresor permanecerá encendido, y eso para evitar las oscilaciones de alta tensión de la red eléctrica. En este caso configuramos 30 segundos. El F49, el tiempo mínimo en segundos en el cual el compresor permanecerá desconectado o apagado y sirve para aliviar la presión de descarga. En este caso vamos a darle unos 30 segundos. Podemos configurar un poco más. En el F53 define la frecuencia mínima de trabajo del compresor variable en modo automático. Habíamos dicho que era unos 60 Hz. En el F54 define la frecuencia máxima de trabajo del compresor variable en modo automático de control. En la tabla anterior habíamos especificado que era 120 Hz. Y el F55 define la frecuencia máxima de operación del compresor. Esa frecuencia se utiliza cuando es necesario enfriar rápidamente el ambiente controlado o espacio refrigerado. Entonces en este caso se utiliza cuando tenemos una alta temperatura en el recinto y necesitamos por X o Y motivo bajar esa temperatura lo más rápido posible. En este caso vamos a configurar lo mismo 120, que es la frecuencia máxima de operación del equipo. En el F56 define la frecuencia de salida para informar que el compresor debe parar. Esa frecuencia debe ser mucho menor que la frecuencia mínima de trabajo. Recuerden que en la tabla habíamos especificado que estaba en unos 40 Hz. En el F57 define la frecuencia del compresor variable durante el proceso de hielo por gas caliente, si F20 es 1. En este caso nuestro compresor tiene una descongelación eléctrica, por tanto este valor no nos va a afectar. Sin embargo, vamos a configurarle un valor de unos 100 Hz. En el F58 define la frecuencia del compresor variable si se detecta un error en el sensor S1, o sea, como para que trabaje como un compresor on-off normal. Entonces en este caso vamos a darle un valor de 120 Hz que trabaja a su máxima frecuencia. En el F59 es el tiempo del compresor en minutos encendido en caso que error del sensor S1 de ambiente. Entonces en caso que tengamos un error del sensor S1, vamos a estipular un tiempo de encendido y apagado, ¿cierto? Donde el cual va a operar el compresor sin ningún control de temperatura, solamente por tiempo en caso de emergencia. Entonces para este caso el F59 vamos a estipular unos 200 minutos, y en el F60 va a estipular el tiempo en el cual el compresor va a estar apagado en caso de error del sensor S1 o de descanso. Para este caso vamos a configurar unos 30 minutos. En el F61 me está preguntando por la frecuencia de partida sobre el compresor variable, o sea que al encender el compresor este equipo se va a mantener a una velocidad baja, con una frecuencia baja durante unos segundos, dependiendo el tiempo que configuremos en el F62. Entonces el objetivo de este parámetro F61 es que el compresor arranque con una baja RPM, arranque suave para mejorar la lubricación del compresor. Entonces vamos a colocar que nos va a arrancar con una frecuencia, en este caso unos 60 Hz, y el tiempo en el cual se va a mantenerse durante esa frecuencia bajita se configura en el F62. Entonces aquí vamos a configurarle que va a operar así durante unos 20 segundos, y después de los 20 segundos va a aumentar sus RPM. Bien, ahora en el F63 tiene que ver con el tiempo del compresor encendido después de alcanzar el set point de temperatura. Entonces aquí tenemos varias opciones. Si lo configuramos en 0, significa que el compresor se va a apagar cuando llegue a esa temperatura. O si lo configuramos en 999, significa que el compresor va a estar cierto tiempo encendido y apagándose dependiendo el algoritmo que tenga el controlador PID. Entonces en este caso vamos a ajustarlo en 999 para que el controlador mantenga las temperaturas de recinto estables gracias a su algoritmo. En el F64 tiene que ver con el tiempo del compresor variable por debajo de la frecuencia límite para lubricación dado en F66. Durante este tiempo el compresor variable deberá estar encendido con esta frecuencia por debajo del límite configurado en F66 y para operar con la frecuencia configurada en F54 y por el tiempo configurado en F65. Este proceso de una aceleración periódica de la frecuencia del control promueve la lubricación del compresor y así mantener el flujo de refrigerante dentro del mismo. Para este caso vamos a darle que sean 2 minutos. En el F65, nombrado en el F64, es el tiempo en el compresor variable estará encendido en la frecuencia ajustada en F54 para lubricación. Entonces aquí dice mínimo 10 minutos, máximo unos 1440 minutos. En este caso vamos a configurarle unos 10 minutos.
En el F66 nos está preguntando por la frecuencia mínima para control de la lubricación del compresor variable. Esta frecuencia límite para que el instrumento lo utilice debe estar entre la mínima y la máxima. En este caso, para este compresor de 60 a 120, vamos a configurarle en este caso unos 120 Hz. En el F67 nos está preguntando por el tiempo máximo del compresor variable encendido en la frecuencia máxima como una medida de protección, ¿cierto? En este caso, eso está en minutos, vamos a darle un valor de 3 minutos. En el F68 nos pregunta el diferencial para el set point para apagado del compresor por baja temperatura. Entonces aquí se define un valor de baja temperatura de recinto para apagar el compresor. Entonces al valor configurado en el set point, que ya nosotros hemos configurado, le vamos a restar el valor ajustado en este parámetro F68 y con ese valor se va a apagar este compresor. En este caso, si configuramos unos 2 aquí, significa que la temperatura de set point, en este caso, si no estoy mal, para este equipo es de 0 grados, le restamos 2. Cuando llega a menos 2 grados significa que mi compresor se va a apagar. Ahora en el F69 vamos a hacer lo mismo que el F68, pero para la alta temperatura. Y en este caso es el diferencial para el set point para encendido del compresor por alta temperatura. Entonces aquí se define un valor para alta temperatura en recinto para encender el compresor en su frecuencia máxima de operación. O sea que si nosotros vamos a configurar un valor aquí, vamos a sumárselo al set point y cuando llegue ese valor simplemente el compresor va a tomar sus máximas RPM para tratar de bajar la temperatura lo más rápido posible. Entonces en este caso vamos a configurar un valor de 10, que significa que si mi set point es de 0 grados, al sumarle 10 grados, cuando llegue el sensor S1 a determinar esta temperatura, vamos a tener una elevación máxima de las RPM del compresor para bajar esa temperatura de recinto lo más rápido posible. A continuación vamos por los parámetros de la receta básica para las alarmas, estos son unos poquitos. En el F70 vamos a configurar el modo de la salida auxiliar, ¿cierto? Entonces aquí tenemos varias opciones. Si es 0, una salida apagada, no operativa. 1 como lógica de bombillo para operar los bombillos del recinto. 2 como lógica de alarma, o sea, se activa en un proceso de alguna alarma. 3 modo resistencia de puerta sin sensor. 4 modo resistencia de puerta con sensor. En este caso vamos a configurar un valor de 0, no la voy a utilizar. Bien. En el F71 estamos hablando del diferencial de temperatura de set point para alarma por baja temperatura ambiente. Entonces al valor del set point se le resta el valor programado en este parámetro F71 para obtener el valor de la temperatura para activación de la alarma. Entonces en este caso vamos a configurar un valor de 4 grados. Recuerden que al set point le damos 4 grados y ya nos da la activación de la alarma. Bien, y el F72 tiene que ver con la alarma por alta temperatura ambiente. Entonces es lo mismo que el F71, pero en este caso para alta temperatura. Entonces al valor del set point simplemente le sumamos el valor configurado aquí, en este caso 10, y vamos a obtener ese valor en el cual se me va a activar la alarma. En el F73 tiene que ver con el tiempo en minutos en el que se deshabilita la alarma sonora por puertas de recintos abiertas. O sea que es un tiempo en el cual yo le voy a dar al controlador para que no me active la alarma en caso que las puertas de recinto estén abiertas. En este caso vamos a darle unos 15 minutos. En el F74 es el tiempo en minutos para inhibir la alarma durante algún tiempo debido a un evento o a una novedad en la elevación de la temperatura. Este está, algunas veces está en segundos. En este caso vamos a darle unos 15 también, más o menos, unos 15 minutos. En el F75 es el tiempo de inhibición de la alarma en la energización. O sea que cuando nosotros encendemos el equipo, simplemente vamos a tener unas temperaturas altas. Entonces es recomendable darle un tiempo de espera para que se active. Entonces para ello vamos a configurarle que en unos 10 minutos las temperaturas deben reducirse y simplemente ya no deben haber ninguna alarmas. En el F76 es el tiempo máximo que se asigna para que el compresor alcance el set point programado. Eso es un tiempo en horas. Pasado ese tiempo y no se lleva la temperatura, pues se activa una alarma. Entonces en este caso vienen horas, vamos a darle unas 2 horas. ¿Qué significa? Que si en 2 horas no hemos llegado a la temperatura del set point, significa que tengo un problema en el equipo y me den una alarma. En el F80 tenemos la opción para habilitar la alarma sonora 0, off y 1 on. En este caso la alarma sonora que tiene el equipo, vamos a configurarla en 1 para que podamos escucharla. A continuación vamos a ver las formas de ver o pasar información en este equipo, la programación receta.
En este caso no tenemos comunicación con el SITRAP, por tanto les recomiendo que utilice la programación en el Easy Pro que tenemos aquí y la pasemos directamente al controlador, o lo podemos hacerlo manualmente con los botones, pero en este caso hay bastantes parámetros, entonces les recomiendo utilizar el Easy Pro. Muchas gracias y nos vemos en el video de operación, donde vamos a ver la manera como opera este controlador.